Bien, el día de hoy vamos a trabajar básicamente con lo que es la parte de simulación. Esto lo hacemos para poder complementar la clase pasada acerca del divisor de tensión. Lo primero que hacemos es abrir el programa Proteus y nos dirigimos directamente a la parte de la librería para traer los componentes que vamos a utilizar. Hacemos clic aquí y ingresamos de resistencia. Tomamos la resistencia, hacemos doble clic y aparece en el lado izquierdo. Luego necesitamos también una fuente de corriente directa. Ponemos source, vamos aquí abajo y hacemos doble clic. Ya aparecerá la fuente. Con esto es suficiente. Lo que hacemos ahora es tomar la fuente de corriente directa, colocarla en el área de trabajo, alejamos un poco, vamos a acomodar esta fuente y colocamos ahora un par de resistencias conectadas en serie. Luego realizamos las conexiones y ya tenemos el circuito armado. Bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación es cambiar el valor de nuestra fuente de corriente directa. Vamos a coger un voltaje de 5 voltios. Presionamos OK y ya tenemos configurado el voltaje de 5 voltios para la fuente. Bien, ahora lo que necesitamos también para esta prueba es traer un par de voltímetros de corriente directa. Vamos aquí a la opción de instrumentos y hacemos clic en DC voltímetro. Traigamos uno y vamos a medir el voltaje a través de la resistencia R2. Bien, según lo que hemos visto ya, sabemos de que el circuito divisor de tensión es un circuito por el cual nosotros podíamos obtener un voltaje de salida deseado a través de la resistencia R2 de acuerdo al valor que tome la resistencia R2. Cuando ambos valores de la resistencia eran de igual valor, entonces el voltaje de salida a través de una de ellas era la mitad del voltaje de la fuente principal, en este caso de 5 voltios. Vamos a acercar. Bien, entonces, luego lo que habíamos visto también era de que cuando incrementábamos el valor de la resistencia R2, también lo hacía el voltaje de salida a través de esta misma resistencia, partiendo siempre del mismo valor que la otra resistencia, es decir, de 10K. Entonces, si esta baja, por ejemplo, a 5K, entonces el voltaje de salida disminuye. Si esta resistencia aumenta mayor a la otra resistencia, entonces el voltaje también aumenta. Por lo tanto, el voltaje de salida habíamos dicho que va a depender de la variación que tenga la resistencia R2. Además de que dimos una ecuación para poder hallar este voltaje de salida. Lo que vamos a hacer es ejecutar el botón de play ahora y ver el voltaje de salida. Bien, ya se está ejecutando, como pueden ver, y el valor que nos muestra para el voltímetro es de 2.5 voltios. Justo lo que hemos mencionado, ya que las dos resistencias tienen el mismo valor. Ahora lo que nos interesa es además ver cómo variando los valores de la resistencia R2 también cambia el voltaje de salida. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es traer una resistencia variable. Hacemos un stop
Nos vamos aquí a la sección de modo componente y lo que vamos a ingresar es POT, P-O-I-T, de potenciómetro. Seleccionamos POC-HG, hacemos doble clic y lo traemos al área de componentes. Bien, vamos a quitar este componente de la resistencia. Lo eliminamos y traemos el nuevo componente. En este caso lo que tenemos es un potenciómetro. Tiene 3 terminales. Lo que hace básicamente es seleccionar esta línea central, divide un valor de resistencia arriba y un valor de resistencia abajo. Lo que vamos a hacer es utilizar nada más 2 puntos de esta resistencia variable, haciendo de cuenta como si fuese solo una resistencia. Al incrementarla, por ejemplo, aquí nos muestra el valor en porcentaje. 100% equivale al valor que uno le seleccione. Lo que vamos a hacer es cambiar este valor y lo vamos a poner 20K. Al tener 20K ya podemos entonces variar la resistencia de 20K a 0K. Bien, ya que no utilizamos este terminal, porque lo que nos interesa es simplemente una sola resistencia, y utilizando estos dos terminales logramos obtener una de estas. Vamos a colocarlo al 50%. Hacemos clic en la flecha y va a comenzar a bajar hasta llegar al 50%. Una vez posicionado en el 50%, el valor que tenemos a través de estos dos puntos o estas dos líneas es de la mitad del valor total. Es decir, como aquí 20K, al seleccionar el 50% entre estos dos puntos, vamos a tener un valor de 10K, el mismo valor que la resistencia de arriba. Por lo tanto, si enciendo el circuito me tiene que marcar los 2.5 voltios. Y ahí se muestra 2.5 voltios. Porque está seleccionado simplemente el 50% y que es 10K. Y aquí tenemos 10K, por lo tanto la mitad nos tiene que dar el valor de la mitad de la fuente. Si acá hay 5, acá habrá 2.5.